El Espíritu Santo está en nosotros y donde quiera que vayamos, Él debe fluir. Recuerde que cuando nos relacionamos, siempre nos estamos relacionando con las tres áreas, con Dios, por medio de la fe, por la paz y la fidelidad, con nosotros mismos nos relacionamos debemos dejar fluir el gozo para con nosotros, la mansedumbre y el dominio propio, y con el prójimo la paciencia, la benignidad y la bondad. Cuando hacemos eso, donde quiera que estemos, si somos conscientes con quién nos estamos relacionando, debemos dejar fluir ese tipo de frutos del Espíritu Santo para que la relación con quien lo estamos haciendo sea una relación correcta. Ahora, quisiera decirle que el fruto como de la paz es algo que nosotros debemos cultivar. Y la manera en que lo hacemos es esto. En Romanos capítulo 5 y el verso 1 dice esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hacemos la paz con Dios por medio de Cristo, claro. Cuando nosotros pecamos, venimos con el Señor: Jesús, perdóneme porque mentí, perdóneme porque ofendí a tal persona. Le pedimos perdón y en el momento que le pedimos a Dios perdón en el nombre de Jesús, en ese momento Dios nos perdona a través de Jesús y nos rocía con su sangre, y en ese momento quita el pecado, quita la maldad de nosotros y volvemos a tener comunión. Eso es paz. La comunión con Dios se restablece porque nos perdona. Y con la sangre de Jesús nos borra el pecado y la maldad, y entonces volvemos a tener paz con Dios. Quiere decir que ya no tenemos algo pendiente en la situación que Dios nos tenga que juzgar, porque ya fuimos a un juicio con Él y le confesamos nuestra verdad y Él nos perdona, porque su deseo es que tengamos paz con Dios. Así que ese es el fruto del Espíritu Santo. Así es como cultivamos el fruto de la paz. Nosotros vamos con Dios, le pedimos y le confesamos nuestra condición, y le pedimos que nos perdone. Él siempre lo hace, y entonces nosotros cultivamos el fruto de la paz con Dios. Obviamente, para tener la paz con Dios, primero tenemos que hacer la paz con nosotros mismos, pero también con el prójimo. Si uno no perdona al prójimo, tampoco Dios nos perdona. ¿Ve? Eso nos obliga a tener una relación equilibrada. Tenemos que tener una relación correcta con el prójimo para luego venir con Dios y decirle: Señor, perdóneme. Y claro, si ya perdonamos al prójimo, entonces también Dios nos perdona. Y así es como cultivamos el fruto de la paz. Y es hermoso, hermanos, vivir en paz en medio de un mundo pues lleno, que se está llenando cada vez de maldad, pero a pesar de eso, el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros podemos mantenernos en paz con Dios y con los hombres. Así que, hermanos míos, voy a leerle en Isaías capítulo 1 y el verso 18. ¿Cómo es que vamos a lograr cultivar este fruto? El Señor dice aquí: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted ve a Dios, Él nos llama. Venid luego y pongámonos a cuentas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos paz. Él nos ayuda, nos llama, y nosotros debemos obedecer y confesar, venir y abrirnos completamente ante el Señor y descubrir lo que pensamos, lo que deseamos, las intenciones, todo aquello que está ahí dentro. Si es algo malo, debemos abrirnos y pedirle, confesárselo y pedirle que nos perdone. Y no importa cuán grave sea esto, cuando lo abrimos y le confesamos al Señor, Él siempre nos perdona. Usted debe saber eso. Y recuerde que cuando nosotros venimos ante Él, venimos a un juicio, venimos voluntariamente, y Él: Señor, he cometido esto, le pido que me perdone. Él nos perdona, porque Él no quiere juzgarnos o enjuiciarnos. Él quiere liberarnos de los juicios, quiere darnos paz. Cuando nosotros venimos ante el Señor y le confesamos todas las cosas, lo que Él quiere es que restauremos nuestra comunión con Él y tengamos paz. Eso es exactamente el corazón de nuestro Señor.
En Proverbios capítulo 28, el verso 13 dice que el que encubre sus pecados no prospera. ¿Cómo sabemos esto? Cuando un creyente, por ejemplo, la persona que ya ha recibido a Jesús, pero que no quiere dejar de pecar, no quiere dejar de hacer aquello malo, la persona viene y le dice, Jesús, perdóname. Y Jesús, cuando la persona dice perdóname, pero la persona dentro de su corazón no quiere dejar de pecar, no quiere soltar aquello, esa persona no prospera. Quiere decir, no alcanza la paz de Dios. ¿Por qué? Porque de labios le dice que le perdone, pero adentro en su corazón quiere más esto que tiene malo adentro que a Dios. Quiere más eso malo que tiene adentro que a Dios mismo. Y por eso esas personas, aunque dicen con su boca que le piden a Dios perdón, sin embargo no prosperan. La persona no solo lo siente, pero se ve claramente cuando una persona no tiene la paz de Dios. Son personas entristecidas o enojonas, son muy iracundos. Una persona que no tiene paz es incendiable, es iracundo, es intocable, se vuelve algo como que fuera algo, pues está descompuesto. Porque no está estable, está así, no tiene paz. Y esa paz no la tiene porque no ha sido sincero, porque no ha venido con Dios con el corazón abierto y decir, Señor, es que deseo esto. Es mejor decirle, dile la verdad que lo deseas, dile que te ayude y que te libere de eso y Él lo hará para que tengas la paz. Porque es triste que una persona piensa que ora a Dios y que viene para que lo perdone y resulta que se va y no siente la paz de Dios. No la siente porque no sabe cómo hacer la paz, pero este es el camino. Sea sincero con el Señor cuando viene y el Señor le dará su perdón y usted recibirá la paz del Señor. Okay. Hay algo que el Señor dice en Romanos capítulo 12 y voy a leer el verso 17. En esta parte el Señor nos dice, si es posible en cuanto a vosotros, dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabe, hermano amado? Este es el corazón de Dios. ¿Cómo vamos a tener paz con todos los hombres? Solo la única manera de que podamos tener paz con todos los hombres es si amamos a Dios. Por amor a Dios es que nosotros dejamos de pecar. Una persona que no ama a Dios es imposible que deje de hacer lo malo. No puede un ser humano dejar de hacer lo malo si no ama a Dios. Lo único que nos hace que se detenga aquello malo es si amamos al Señor. Así que en este pasaje dijo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ese es el corazón de Dios, hermanos míos. Nunca pretenda tener, si hace el mal, usted rompió la paz. Si ya hizo algo malo, la paz ya se ha roto. ¿Qué tiene que hacer? Arreglar eso, pedir a Dios perdón para que la paz le sea restaurada. No juegue con la paz. La paz es una virtud, la paz es un regalo. La paz es una gracia, es una ayuda que Dios nos da para que vivamos en la tierra, aquí en este mundo, con todas las adversidades que nos rodean, aún así podemos estar en paz con Dios y con nuestro ambiente, con el prójimo y con nosotros mismos, si nosotros no hacemos el mal. Tendremos la paz de Dios. En el verso 19 dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Ve, Dios no quiere que nosotros andemos peleándonos con el prójimo. La conducta de las personas las va a juzgar Dios, no nosotros. Cuando nosotros nos tratamos de meter y empezamos a juzgar a los demás, tomamos el lugar de Dios. Y en ese momento nosotros nos estamos dañando, porque en lo que juzgamos a los demás también dice el Señor en su palabra que con la medida que medimos también nos miden. Entonces, cuando estamos haciendo eso, nosotros ya perdimos la paz con Dios porque estamos pecando cuando estamos juzgando. No es correcto que hagamos eso porque nos hace daño.
El asunto, el único que puede juzgar es aquel que está libre de pecado. Y usted y yo, la verdad, no lo estamos. Y por eso que no es nuestro deber hacer esa tarea. Es algo que le pertenece al Señor. Así que mis hermanos amados, dice el Señor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo usted hace paz con todos los hombres? Perdonándoles sus faltas. Ahora, tal vez las personas con las que se relacione, tal vez nunca le pidan perdón, pero eso no importa. Usted debe decidir perdonarlos aunque nunca le pidieran perdón. ¿Por qué? Porque es una decisión, es como usted quiere vivir o como usted vive. Si la persona tal vez nunca la vuelve a ver, pues, ¿qué tal si nunca la vuelve a ver y nunca le pide perdón? ¿Sería usted o estaría la persona condenada a nunca tener la paz? Por eso es que, hermanos amados, los frutos del Espíritu Santo uno decide si los deja fluir o no. No importa lo que nos hagan, nosotros decidimos dejar fluir los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, cuando lo estaban crucificando, lo crucificaron. Al final, las últimas palabras que el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras fueron sinceras de Jesús. Las dijo de verdad. Él sabía que la gente lo había crucificado porque no entendían. Y su oración fue clara. Dijo, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es lo mismo, para que usted y yo tengamos la paz y cultivemos la paz, debemos pensar como piensa Dios y perdonar a la gente para que nuestra paz, no la paz de ellos no sé cómo viven y no tenemos el control de cómo van a vivir, pero sí podemos controlar lo que nosotros vivimos. Así que por eso el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros debemos hacer la paz con los demás. Y entonces si estamos en paz con los hombres y los perdonamos, entonces vamos con Dios y Dios nos perdona. Hay una razón por la cual nosotros tenemos que hacer paz pronto, muy pronto. ¿Por qué razón? Si la persona hace la paz pronto, el diablo no toma lugar en su vida. Pero si la persona ofende o fue ofendida y no perdona, entonces esa persona le da lugar al diablo. Quiero leerle en Efesios 4, déjeme verle, Efesios 4, 27. Voy a leer desde el 26. Mire, si alguna vez usted se ofende o lo ofenden o ofende a alguien, debe saber esto, que la paz se ha roto. Si nosotros lo hicimos con intención o aún si no lo hicieron con intención, cuando nosotros hacemos un acto malo en contra de alguien, nosotros hemos roto la paz con Dios y con el prójimo. Eso es un hecho, no es a la mejor, eso ya está roto. ¿Qué se hace? Mire lo que pasa. En el Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójate, pero no peques. Hay cosas que yo no apruebo porque no me parecen que son incorrectas. Aún dentro de nuestro hogar hay cosas que pasan y que no me gustan. Claro, me enojo. Y no es malo enojarse. No es pecado enojarse. Dios se enoja, pero no peca. Solo el enojarse no es pecado. El pecado es cuando uno se enoja y maldice o hace cosas malas. Eso es lo que hace que la persona peque. Entonces dije, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué sucede cuando una persona se enoja? Generalmente no perdona y se va a acostar. ¿Y qué pasa? La palabra dice, ni deis lugar al diablo. Cuando la persona no perdonó, ha roto la paz con Dios y con su prójimo y también con Dios, por lo tanto. Entonces, ¿quién tiene acceso a su vida por no decidir perdonar? Le da lugar al diablo en su persona. En lugar de paz, ahora quiere venganza. Esa es la obra de la carne, hermano. Cada vez que uno no perdona, recuerde, le da lugar al diablo y conózcase a usted mismo. Usted quiere venganza.
Pero eso lo está destruyendo a usted porque ya lo separó de Dios. Y segundo, va a complicarle la vida a los que están alrededor de usted. Porque una persona que no tiene la paz, el diablo está ahí con esa vida. Y causa problemas el diablo usando a esa persona para destruir y hacerle daño a los demás. A veces destruye a su propia pareja, a veces a sus hijos. Se supone que es lo que más quiere una persona, sin embargo, eso sucede, hermanos amados, cuando una persona no deja fluir el fruto del Espíritu Santo de la paz. Nosotros tenemos que apreciar los frutos porque los frutos del Espíritu Santo son para que no hagamos el mal. Así que mis hermanos amados, dice, áirese pero no peque, ni se ponga el sol sobre su enojo, sobre mi enojo, para que no le dé lugar al diablo. Recuerde eso, porque no puede jugar con la paz, no debiera jugar con su paz. Es un regalo que Dios le da a usted y a mí. Podemos vivir en paz en un mundo atormentado, claro, si tenemos el Espíritu Santo y lo dejamos fluir, entonces tendremos la paz de Dios como si estuviéramos en el cielo. Eso es lo que es la vida del Espíritu Santo en nosotros aquí en la tierra. ¿Por qué tenemos que aprender a hacer la paz rápido? Por una cosa, porque yo no quiero darle lugar al diablo. Aquí dice claramente, no le deis lugar al diablo. Ok, ahora mi pregunta es, ¿qué tan rápido tengo que hacer la paz? Pues tan rápido como sea posible, porque en el momento que yo decido perdonar, en ese momento, en el momento que perdono, en ese instante, el diablo dice que está puesto debajo de mis pies. Y lo voy a leer en Romanos capítulo, capítulo 16 y el verso 20. Ay, Señor Jesús. Dice esto, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿En qué tan poco tiempo? ¿Qué tan breve? ¿En qué tan breve tiempo? En el momento mismo que tú decides, no que sientes. Tus emociones pueden estar alteradas, pero en el momento que tú decides perdonar y dices, yo perdono a esta persona, porque estoy en obediencia. Esa es la voluntad de Dios, es la voluntad del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo perdono a esta persona. En ese momento que yo decido perdonarla, aunque mis emociones estén alteradas, yo decido perdonarla. Entonces, mis emociones se van a ir serenando y no puedo moverme de ahí. Yo perdono a esta persona y bendigo a esta persona. Y cuando hago eso y permanezco en eso, es los pensamientos que vienen a mi mente, no, pero ¿qué te hizo aquí? ¿Qué te hizo allá? Yo perdono a esta persona, Padre, en el nombre de Jesús lo bendigo. Y bendigo a esta persona. ¿Y qué pasa cuando estoy peleando esa guerra? Porque el diablo está atacando. No, pero mira qué te hizo acá, pero qué te dijo allá. Entonces, ¿qué quiere? Que darle lugar al diablo y romper la paz con Dios. Y entonces el diablo toma control de esa persona y lo destruye y destruye a otros. Por eso es importante, hermanos amados, que usted no juegue con la paz. La paz es un regalo de Dios para sus hijos. Y nosotros, en el momento que decidimos perdonar, hermanos amados, no le pregunte a su alma cómo se siente. Decida perdonar, aunque su alma reviente, porque eso es lo sabio, es lo correcto. Ya su alma se serenará más tarde. Pero usted siempre opte por dejar fluir la paz. Padre, yo perdono a esta persona en el nombre de Jesús. Como dijo Jesús, Señor, perdónelos porque no saben lo que hacen. Hermanos, sal pronto del atoradero de las trampas del diablo. No te quedes en una cárcel de no perdón, porque serías infeliz y después te haría mucho daño el enemigo poniéndote pensamientos muy malos, muy malos. Te destruyen y destruyen a otros. La persona se vuelve un vaso usado por el diablo. Por eso es muy peligroso, hermano.
Si usted no sabe hacer la paz, debe aprender a hacerlo y tan rápido como sea posible, porque recuerde que es un peligro ser una persona que no hace la paz. Los que no hacen la paz, el diablo los usa para destruir, hermanos míos, y usted no debe ser un instrumento para destrucción, sino para edificación, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a hacer la paz. Para hacer la paz, nunca le pregunte a su alma si quiere. Decida, ejerza su voluntad. Yo decido vivir en paz. Aunque la gente diga, usted no vive porque lo que la gente opine, hermano. Usted tiene que vivir por lo que el Espíritu Santo le dice y debe vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Dice que debemos hacer la paz. En Santiago capítulo 4 y el verso 6, mire lo que sucede cuando una vida no sabe manejar cómo hacer la paz. Si una persona es ofendida, ¿qué le viene después de que está ofendido? Se enorgullece, se pone soberbio, se pone violento. Mire cómo queda la persona ante Dios. En Santiago capítulo 4 y el verso 6, Dios resiste a los soberbios. Aquel que ya no quiere perdonar se vuelve un soberbio. ¿Y qué hace Dios? En lugar de que lo cubra y que lo proteja, Dios le hace no. Eso hace. Dios lo resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Los que se humillan, los que obedecen a Dios. Es que me ofendió, pero yo lo perdono, Padre, lo perdono porque yo también necesito que Dios me perdone. Entonces, cuando yo decido perdonar, Dios con facilidad me perdona a mí porque yo ya perdoné. Y entonces, ¿qué hace Dios cuando yo ya he perdonado? Me protege, mi hermano, me perdona. Y me da de su gracia y me restaura y me devuelve la paz. La paz la recibes después que has decidido perdonar. Que verdaderamente lo has perdonado, tu paz vuelve a ti. Y el diablo se va de tu vida, hermano. Pero si no aprende a hacer eso, el diablo vive con los creyentes, hermano. La gente amargada. Porque deciden no perdonar. Eso es lo que sucede. Entonces dice aquí, en el verso 7, ¿qué debemos hacer cuando estamos en esas situaciones que de perdono o no perdono? ¿Qué hago ahora? Hermanos amados, someta su voluntad a la de Dios. Dice en el verso 7, 4, 7 de Santiago, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse? Perdone, es la voluntad de Dios. Sométase a Dios y resista al diablo. ¿Qué el diablo que le va a sugerir? No lo perdones porque mira lo que te hizo, mira que te maldijo, mira que te empieza a agrandar la maldad para que tú no puedas perdonar. Y cuando te engaña, te quita tu paz y te hace un instrumento demoníaco para destruir. Nunca pierdas tu paz, hermano. No es la salida. Dice, sométete a Dios, perdona. Si tú perdonas, recuperas tu paz, la paz con Dios. Y Dios te cuida, Dios te protege, Dios te bendice, Dios te da una vida diferente si aprendes a vivir bajo la guianza y los frutos del Espíritu Santo. Si tú sometes a Dios, Él dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Luego dice, acercaos a Dios y Él se acerca a ti, a vosotros. Así que, hermano amado, si tú te acercas a Dios haciendo la paz, dice, Señor, perdóneme porque ofendí aquí, el Señor se va a acercar a ti, te va a perdonar y te va a dar su gracia y te va a restaurar y te va a dar su paz. Hermano, es bello vivir en paz con Dios, vivir en paz con uno mismo y vivir en paz con el prójimo. Eso es el vínculo perfecto. Es algo, hermano amado, que pocos se encuentran en la vida. Pocos se encuentran en la vida. Generalmente, hoy meditaba sobre casi todas las personas tienen reclamos con la vida. Reclaman muchas cosas. Es que no soy feliz por esto, es que no soy feliz por aquello, y empiezan con tanta cosa y nunca son felices.
porque no han encontrado cómo ser felices. Para ser felices, hermanos míos, tenemos que dejar que nos haga felices quien tiene la capacidad de hacerlo. Es Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros. Él es el que nos da cómo serlo. Mientras tenemos maldad adentro, es imposible que lo seamos. Tenemos momentos de chispazos, como de que estamos contentos, pero al ratito viene la tristeza. Solo cuando la gente se está divirtiendo en las cosas malas se sienten contentos, pero después de eso, ¿qué es el fruto? Tristeza, porque eso no es la vida del Espíritu. Así que, hermanos, es la razón por la cual nosotros debemos aprender a hacer la paz. Ahora, otra pregunta, ¿por qué es tan importante mantener la paz con todos? ¿Por qué es tan importante mantener la paz con todos, con el prójimo? En cuanto dependa de nosotros. Por ejemplo, si alguien me ofende, yo decido perdonarlo. Eso depende de mí. Aunque me ofendió él, pero yo decido perdonarlo para que yo no tenga problemas en mi relación con Dios. Si yo lo perdono, aunque me ofendió y aunque nunca me pidió perdón, yo lo perdono porque para que yo no tenga, no se rompa mi paz con Dios. La paz con Dios se rompe cuando yo no perdono a mi prójimo. Ahí es cuando se rompe la paz con Dios y en ese momento la persona está en un peligro espiritual. Jesús dijo, si ustedes no perdonan a su prójimo, tampoco Dios los perdona. Hermano, y eso es jugar peor que con fuego. Eso es algo grave, hermanos. No debemos jugar con eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan importante mantener la paz con todos? Hebreos capítulo 12 y el verso 14 dice, seguid la paz con todos. ¿Por qué con todos? Seguir la paz con todos. ¿Cómo tú y yo podemos seguir la paz con todos? Hermanos míos, debemos respetar la voluntad de los demás. Los demás son personas, ¿verdad? Y aunque tenemos cierta relación, por ejemplo, cuando es dentro del hogar, aunque está la autoridad y la autoridad debe ser ejercida para proveer orden dentro del hogar, y respeto del uno para con el otro, y eso es bueno. Pero, por ejemplo, cuando las personas deciden voluntariamente, cuando son personas ya adultos, y decir, no, pues yo quiero vivir así, y esa es mi decisión, y qué, ¿verdad? O sea, la persona se vuelve soberbia y dijo, yo quiero vivir a mi manera. Cuando eso pasa, mis hermanos amados, nosotros tenemos que aprender una cosa, debemos respetar la voluntad de esa gente. ¿Por qué? Porque si tú como autoridad en tu hogar le estás dando la luz que tú crees que necesite para que su vida vaya correcta y que prospere su vida, pero ¿qué sucede cuando las personas ya adultos se rebelan a la sugerencia que le están dando los padres? Bueno, van a tener que hacer solo una cosa, respetar la voluntad de las personas. Y cuando las respetan, bueno, después de eso, la persona que decidió vivir a su manera también va a recibir las consecuencias de sus decisiones. Porque en ese momento que decide empezar a relacionarse de esa manera, y saliéndose de la autoridad de sus padres, automáticamente entra en una relación que ya no es la protección que le dan sus padres, sino es una protección es una relación ya no con la persona, sino abiertamente es con otra cosa, que ya no es Dios, ya no es el orden de Dios, sino es el orden del enemigo. La persona se ha rebelado a la autoridad de la que Dios establece en el hogar. Hablando me refiero de personas que están dentro del hogar, que ya son adultos, por ejemplo, hijos que ya tienen la capacidad física para decidir por sí mismos y tienen el derecho, claro, tienen el derecho de decidirlo, puesto que es su propia vida y aún Dios los respeta. Si la persona decide lo que decide, Dios no va a venir y forzarlos para que hagan lo que Dios quiere, los va a dejar que decidan.
Pero solamente se tiene que saber, uno tiene que saber que la decisión que cada uno tome serán responsables de sus actos. Y bueno, tenemos que respetarlos. De ahí en adelante, cuando la persona decide vivir de esa manera, bueno, solo mantenerse a distancia son sus decisiones, es la forma de vida que quiere. Está bien, es su decisión. Pero el hecho que decida la persona de esa manera no quiere decir con eso que por ejemplo, que la conducta de una persona así rompa mi paz con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar esa conducta de esa persona y obviamente aunque mi persona no esté de acuerdo con su conducta, pero es la decisión de la persona. Yo lo respeto de esa manera y así yo no rompo mi paz con Dios porque estoy respetando su voluntad. Mi deber tal vez, si en mi caso como un servidor de Dios, mi deber solo es exponer la verdad, pero no puedo imponerla. Después que la expongo la verdad y la persona toma sus propias decisiones, ya cada persona es responsable de lo que hace. Yo no puedo forzar la voluntad de nadie, solo expongo lo que el Señor dice y el resto ya es la persona se está relacionando como a ella le parece. Entonces yo lo que hago con esas vidas es respetarlos. Y obviamente las consecuencias cada uno las recibe, sean buenas o sean malas. Bueno, entonces, ¿por qué razón dice que es importante que mantengamos la paz con todos? Porque, hermanos amados, estamos en la fe que tenemos en Cristo nos debe llevar a la comunión con Dios. Observe esto, hermanos amados, una vida que está en Cristo debe tener una meta. Si no tiene una meta hacia dónde va cuando ejerce su fe, entonces está perdido, hermano. Nosotros tenemos que, desde que aceptamos a Jesús nos perdona, pero aún cuando ya nos ha perdonado hay un propósito. El hecho que sigamos en este cuerpo es ir madurando, superando todas las situaciones, aprendiendo de su palabra para ir quitándonos toda la cosa que no le agradan a Dios, para que lleguemos un día a ser, así como dice aquí, estar en paz con todos los hombres. Quiere decir respetándolos a todos. Aunque ellos tal vez no nos respeten, sin embargo nosotros no los odiamos y no rompemos nuestra paz con Dios porque los perdonamos, quiero decir. Y entonces tenemos paz con Dios porque nosotros queremos ver a Jesús cuando venga. Saben, la verdad mi esperanza es el rapto de la iglesia. Ese rapto de la iglesia va a suceder, yo no sé cuándo, pero va a suceder. No sé si todavía cuando yo esté en el cuerpo o aún cuando salga del cuerpo, pero el rapto de la iglesia viene. Por eso es que dices aquí el Señor, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una vida que no tiene paz con su prójimo no puede ver a Jesús, aunque es un hijo de Dios. Quiero decirle, hay creyentes que no perdonan a su pareja o que tienen resentimientos en sus corazones con personas. Esa persona, no importa cuánto haga en la congregación, si no perdona, no podrá ir en el rapto de la iglesia, mis hermanos. Hay mucha gente que enseña que solo por haber aceptado a Jesús se va a ir en el rapto de la iglesia. Mis hermanos, eso no es verdad. Aquí está claro, sigan la paz con todos y la santidad, apártese del mal, quiere decir, sin esas dos cosas, si no tiene paz con su prójimo y paz con Dios y apartado del mal, no se verá al Señor, hermanos míos. Eso es lo que el Señor dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar nuestra paz, mis hermanos amados. Y dice, y mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos míos, nunca retenga el resentimiento en su ser, porque se va a amargar. Porque, hermano mío, amargura significa que usted decidió no perdonar. Y que el diablo le sugirió muchas ideas que no te quieren, es que no te hacen aquí, y te empieza a envenenar en tu mente. Y eso te hace amargo y caes en una cárcel de odio. Y la paz se fue. Y ahora tu fe parece que es una religión, solo es una apariencia. Aunque vas a la congregación, pero tú sabes que no estás en paz.
¿Por qué? Porque no has decidido perdonar. Perdona, mi hermano o hermana, para que tengas paz. Ten la paz de Dios. Perdona aunque nunca te pidan perdón. Mis hermanos amados, yo tuve que tomar una decisión y decidí un día, cuando me di cuenta que esto es tan común, decidí no escribir, pero en mi mente dije, yo voy a tener un cheque en blanco para cada ser humano con quien yo me relaciono. Y decido en este momento perdonar a cada uno de ellos. Aún me perdono a mí mismo. ¿Por qué razón, mis hermanos amados? Porque a veces yo mismo no me juzgo. Entonces yo me tengo que perdonar a mí mismo y así mismo perdono a los demás. Porque si perdono, entonces Dios me perdona. ¿Ve? Y entonces mi paz no se rompe. No importa lo que la gente haga. Es maravilloso, hermano. Uno puede vivir en paz y ese es el deseo de Dios. Ahora, recuerde que si la persona no perdona, es por esa falta de perdón es falta de amor. Y si no tiene amor, se va a amargar. Y si se amarga, el diablo lo va a envenenar. Por favor, haga la paz pronto para que usted no se amargue y no amargue a otros, no envenene a otros. La persona amargada, cualquier palabra que hable, afecta a los demás. Daña a otras personas. A veces dañan a sus propias gentes, hermanos. Es peligroso eso. Nunca debe hacerse eso. Si siente resentimiento, vaya con Dios, ore, confiésele a Dios sus cosas y Dios le va a perdonar, le va a regresar su paz. Y así usted no es usado para contaminar a su gente o a los seres queridos que usted ama. Recuerde que fuimos elegidos por Dios para que pudiéramos obedecerle. En 1 Pedro capítulo 1 y el verso 2 dice que Dios el Padre nos eligió desde antes de que estuviéramos el cuerpo, para que el Espíritu Santo nos santificara. En el alma de nosotros es que está la basura que el diablo ha puesto. En el alma está la envidia, está el odio, están los celos, están las perversiones. Toda la basura está en el alma. Y es esa la tarea del Espíritu Santo. Aquí dice que Dios el Padre nos eligió desde antes para que el Espíritu Santo venga y nos santifique. ¿Qué cosa es eso? Que limpie la basura de nuestra alma y ponga sus frutos en nuestra alma. Considere ahora esto. Cuando el Espíritu Santo está fluyendo, usted ya entendió, ya conoce cómo fluyen. Ahora piense, usted se relaciona con Dios y usted se acerca a Dios por medio de la fe. Usted agrada a Dios, hermano, porque cree. Y usted alcanza de Dios porque le cree, eso es fe. Y usted hace paz con Dios porque sabe cómo hacer la paz con Dios. Y ahora usted va a aprender a ser fiel. Y entonces su carácter se empieza a poner hermoso, su conducta se empieza a poner bonita, la persona se hace más agradable, más correcta. Claro, esa es la vida de Dios en usted. Esa no es la vida de la carne que usted tenía antes. Esta es la vida de Dios por el Espíritu Santo en su alma. Esta es la vida. Los frutos del Espíritu son la vida del Espíritu Santo en nuestra alma. Y cuando los frutos del Espíritu están fluyendo por nuestra alma, tú eres una persona grata. Aunque el físico no sea tan agradable, lo que es agradable de una persona no es el físico, sino son las actitudes. Eso es lo que las vidas aprecian o rechazan. Si son correctas, son agradables. Si son incorrectas, son desagradables, aunque por fuera sean hermosos o hermosas. Hermanos míos, por eso es importante. Así que dice la palabra aquí que Dios nos eligió para que fuéramos santificados por el Espíritu, para que pudiéramos obedecer. Mira, hermano, mientras tenemos esa basura en el alma, el odio, los celos, la envidia y todo eso, obras de la carne, mentiras, fraudes, toda esa cosa que son de demonios, con cosas. Suena feo, pero es la verdad. Es el estiércol de los demonios en el alma de los hombres. Por eso la vida de los hombres se ve fea,
pero no es por los hombres, es por la influencia del diablo, y cuando no entendemos, pensamos que eso es nuestro y no es nuestro. Ahora, note esto, ¿qué hace Dios para librarnos de eso? Por el Espíritu Santo nos da sus frutos, y luego cuando nosotros, si hemos cometido algún pecado, venimos con el Señor y le pedimos que nos perdone, y dice que el Señor dijo para que nos eligió para que fuéramos santificados por el Espíritu, para obedecer al Señor, obedecer su palabra y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? La sangre de Jesucristo solo es rociada a nosotros después que confesamos nuestro pecado al Señor. Mientras usted o yo no confesamos nuestro pecado, la maldad, quiero decir, la maldad que tenemos dentro y que somos conscientes que tenemos esa maldad dentro, mientras no la confesemos abiertamente al Señor y le pidamos que nos perdone, no somos rociados con la sangre de Jesús. Y usted y yo no podremos obedecer a Dios mientras nosotros no hayamos confesado ese pecado. La sangre no ha sido rociada sobre nosotros y la persona seguirá haciendo el mal mientras no sea sincero con Dios. Por eso, mi hermano amado, tenemos que ser humildes y sencillos. Si usted quiere ser una persona que obedece, tiene que confesar, abrir todo su corazón para que haga la paz con Dios y para que sea rociado por la sangre de Jesús. Cuando la sangre de Jesús es rociada, le borran su pecado y le quita la maldad que hay en su alma. Y entonces usted puede obedecer. Pero mientras eso no pase, usted no puede obedecer, hermano. No puede obedecer a Dios, porque el diablo es más fuerte que los hombres. Así que, hermanos míos, por favor, que Dios le dé luz sobre esto. Dice, ¿por qué Dios quiere que vivamos la vida del cielo aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios? Hermanos míos, el Señor dijo que todos debemos ser de un mismo sentir. ¿Cómo podemos ser de un mismo sentir? Solo cuando los frutos del Espíritu Santo fluyen por usted, por mí y por todos los que nos congregamos. Oh, mis hermanos amados, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía del Espíritu Santo, cuando en todos fluyen. Imagínense, hermanos, que todos los hermanos tienen fe con Dios, que todos hacen la paz con Dios y tienen paz con su prójimo, y que todos son fieles a Dios. Y que todos, para la relación consigo mismo, que todos dejan fluir el gozo en sus propias vidas. Y que todos son mansos, son gente estable y que tienen dominio propio, que no hay vicios, que no hay esas cosas, no hay corrupción en sus almas. Y luego cuando se relacionan con los demás, son pacientes, tienen paciencia con los niños, con los ancianos, con todos. Y tienen benignidad, comprenden, tienen calma para ayudarles, para levantarles, para apoyarles. Y luego tienen generosidad, tienen bondad, ayudan a los demás que tienen necesidad. Usted puede ver esa vida, mi hermano amado. Esos son la vida del Espíritu Santo en nosotros. Considere que todos llegáramos a estar entendidos de esto y que todos nos relacionáramos con los frutos del Espíritu Santo donde quiera que vayamos. Hermano, es la vida del cielo aquí en la tierra. Es Dios con nosotros, hermano. El Señor lo dijo en 2 Corintios, dijo, no toques el mundo, yo soy tu Padre y yo soy tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y quiero leerle este pasaje para que usted quede bien entendido de esto. Dice entonces, dice que no debemos devolver a nadie mal por mal ni maldición por maldición, sino debemos bendecir, porque para eso fuimos llamados. Y si usted quiere amar la vida, dice, y ver días buenos, hermano mío, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esas son obras de la carne, mi hermano. Esos no son frutos del Espíritu. Mentir, hablar lo malo, son obras de la carne. Y eso es lo que hace que las circunstancias que las personas viven, las circunstancias complicadas, enfermedades, problemas, accidentes, pleitos, escasez de muchas cosas, es porque su boca habla mal. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño.
Apártese del mal y haga el bien. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Haga la paz. Si hay alguien con quien tiene pendiente, pídale si usted lo ofendió, pídale perdón. Y si la persona lo ofendió a usted, perdónelo aunque él no le pida perdón. Perdónelo. Haga la paz, busque la paz. Y Dios le dará su paz a usted también. Porque los ojos del Señor están sobre aquellos que le obedecen. Y los oídos del Señor atentos a lo que usted dice. Ve, hermano amado, lo maravilloso que es cuando tenemos esta vida del Espíritu. Tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Hermano, tenemos comunión con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Para mí es una gloria, hermano amado. Dice, ¿cómo nos guarda Dios en completa paz? ¿Cómo es que hace Dios la paz? ¿Y cómo es que Él nos guarda y nos protege? Hermanos míos, quiero leerle en Isaías capítulo 26, el verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Cómo es que Dios nos guarda? Si tú tienes la palabra de Dios, tú conoces la voluntad de Dios, tú puedes tener la paz de Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque tu pensamiento está en Dios. Hermano, cuando tú piensas en la palabra de Dios, no te causa nervios. No, al contrario, te da confianza, te da fe, tú sabes, por ejemplo, Dios es poderoso. ¿Qué te produce a ti el saber que Dios es todopoderoso? ¿Qué te produce a ti el saber que Dios está contigo? ¿Qué te produce a ti el saber que Dios es omnipotente, es omnisciente, que lo sabe todo, que está en todo lugar? ¿Qué es el efecto que te causa eso? Hermanos, te da tranquilidad. El saber que Él es fiel, ¿no acaso te produce estabilidad? Él dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. ¿Cómo tú recibes esas palabras? Hermano, puedes confiar, es su palabra, Él nunca miente. Entonces, cuando meditas en la palabra, cuando crees eso, lo que viene es paz a tu vida. Dice, tú guardas en completa paz a aquellos que su mente perseveran en ti. Pero si piensa, es que hay crisis aquí, y que algo está allá. Hermanos, son gente que son intranquilas porque están abriéndose a informaciones que no es la palabra de Dios. Ellos no están viviendo por fe, están viviendo por los sentidos naturales. Esos no son los frutos del Espíritu Santo. Están viviendo por lo que ven, hablando por lo que ven. Por eso viven como viven, con miedos, con inseguridades, con toda la cosa, porque están viendo con sus sentidos naturales y no por la fe. No están agradando a Dios. Para agradar a Dios hay que creer lo que Él dice y sostenernos en obediencia a lo que Él dice. Dijo en Isaías, dice, aunque la tierra tiemble, no temeré, porque el Señor está conmigo. Ve. Si tú piensas así y meditas así, hermano, tú vas a tener paz y tú puedes ver a alguien que se está deshaciendo de miedo ahí enfrente a ti, pero porque su mente tiene ese tipo de pensamientos, su boca ha hablado mal. Pero si tú no hablas el mal, si tú no hablas el mal, el diablo no puede operar en contra, hermanos míos. Puede atacar por fuera, pero no es fácil que te haga daño. De veras te digo, no es fácil. Mientras tú no te sueltes de la palabra de Dios, la palabra es más poderosa que el mismo diablo, hermano. Te vas a enfermar. ¿No la palabra dice que por sus llagas nosotros somos sanos? Hermano, es un hecho. No es algo que a lo mejor está escrito. Jesús dijo, está escrito. Y yo sé que si está escrito yo lo tomo y me aferro a ello. Es la palabra, hermano. ¿Sería que Dios me va a defraudar? Él nunca lo hará porque dejaría de ser quien es. Y Él nunca va a dejar de ser quien es digno de confianza. Dice, tú guardas en completa paz a aquellos que perseveran en ti. Piensa en Dios y tendrás su paz. Y dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Si tú piensas como lo que dice Dios en la palabra, tú tendrás esto. Isaías capítulo 26, el verso 3,
Y el verso 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermano mío, haz la paz con Dios. Aprende, por favor, todo esto, escúchalo varias veces. Anótalo para que tú hagas tus propias conclusiones y vive, haz paz con Dios, haz paz con tu prójimo, haz paz contigo mismo. Lo que nosotros sembramos, cuando lo que hacemos son las obras que hacemos, eso es lo que sembramos. Si son justas, cosecharemos abundancia de paz. Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será paz. Cada vez que tú haces un acto de justicia, tú tendrás paz. Cuando tú vienes y le haces bien a tu prójimo, vas a recibir paz con tu prójimo. Pero si vienes y lo ofendes, vas a recibir no paz, sino guerra, odio. ¿Por qué? Porque se ofendió la persona. Dice, y la labor de la justicia te dará reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Hermanos míos, te animo a que lo hagas. ¿Qué recibimos si obedecemos los mandamientos de Dios? Ya termino. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová tu Redentor y Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Mire lo que dice. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Si hubieras obedecido lo que yo te digo, tu paz sería como un río sereno. Ay, hermanos míos, y tu justicia como las ondas del mar. Hermanos, qué preciosa vida podemos tener cuando el Espíritu Santo fluye por nosotros. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. ¿Sabes, hermano? Lo bello que podemos alcanzar si entendemos y hacemos esto. Estamos asegurando el futuro de nuestra descendencia cuando nosotros nos metemos por lo que el Señor nos enseña. Que el Señor nos ayude, que Dios te bendiga, hermanos míos. Y quiero terminar. ¿Cuánto cuesta la paz que tú y yo tenemos? ¿Quién pagó el precio por esa paz que ahora tú y yo podemos disfrutar? Cristo Jesús con su vida pagó el precio de nuestra paz en la cruz, hermano. Te animo que leas Isaías 53, desde el 1 hasta el 12, para que veas el precio que Jesús tuvo que pagar para que tú tengas paz en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, en tus palabras. Eso no fue gratis. Alguien pagó con su propia vida, hermano. Valoremos la paz que Dios nos ha dado. Dice que Dios hizo la paz con nosotros por medio de Jesucristo. Ama a Jesucristo y agradécele a Jesucristo por esta paz, hermanos míos, que muchos que tienen dinero quisieran tener un ratito de esto, un poquito de esto. Tú ya la tenemos por el Espíritu Santo. No hemos pagado, lo pagó Jesús. Así que disfrutemos esta paz que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Y la palabra dice en Isaías 59, dice que no hay paz para el impío. No hay paz para aquellos, hermanos míos, que hacen la maldad. No hay paz para ellos. Nunca rompas la paz. Recuerda que cada vez que no perdonas, estás rompiendo la paz. Estás destruyéndote a ti mismo y destruyendo tu relación con Dios, destruyéndote a ti como persona, tu carácter, y destruyendo la comunión con tu prójimo. Eso es lo que causa el no hacer la paz. Sé un hacedor de paz. En Mateo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, Dios hizo paz con nosotros siendo pecadores. Tú perdona a los que también te ofenden. Sé un hijo de Dios, perdónalos. Así como tu Padre, como nuestro Padre nos perdonó, perdonemos, porque también tú y yo también ofendemos y también necesitamos que nos perdonen. Estamos en este mundo y necesitamos que eso vaya y venga.
perdonamos y que nos perdonen, para que Dios también nos perdone a todos. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo. Amén.